José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Buenas tardes, bienvenidos a Grupo Fórmula. Estamos abriendo la conversación con todas las noticias y todas las voces hoy lunes 27 de diciembre. Soy Carlos Urdiales y en nombre de José Cárdenas, titular de este espacio informativo y de todo el equipo que lo hace posible, les saludo con mucho gusto y la invitación de siempre para que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 8 de la noche, tiempo del centro, y se entere usted de los asuntos relevantes que ocurren en el mundo y en nuestro país en este inicio de semana. Sí, semana hábil, aunque no lo parezca, pero la información nos da elementos para poder afirmar que hay mucha actividad y hay muchos asuntos importantes. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia constitucional que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a la controversia del presidente López Obrador en contra del Instituto Nacional Electoral al negarse a continuar con los trabajos para la consulta popular de revocación de mandato por falta de presupuesto. Ya hay una decisión de la Suprema Corte a favor de la misma, de la misma medida cautelar que concedió a la Cámara de Diputados, pero eso fue porque la Suprema Corte atendió la controversia de la Cámara de Diputados. Hoy lo que hace la Corte es admitir y dar la misma respuesta a la controversia de Palacio Nacional, de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Le vamos a tener todos los detalles. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la mañana, dijo que, a pregunta expresa, le preguntaron ¿cómo ve lo de la denuncia penal en contra de los 6 consejeros electorales que votaron a favor de aplazar, de posponer en lo que se arreglaba el tema del presupuesto? Y el presidente dijo que no estaba de acuerdo en que se fuera por esa vía, que él prefería que fuera el Tribunal Electoral, que fuera la Suprema Corte los que tuvieran la última palabra. Vamos a escucharlo. Debe ser la Corte del Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática. Pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Entonces, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Bueno, pues así fue como el presidente respondió a la pregunta de si lo veía bien. Dijo que no, pero que bueno, que si los del INE cometieron un exceso, que lo reconozcan, que rectifiquen, porque es de sabios cambiar de opinión. Lo dice el presidente, que también dice, me canso ganso cuando opina sobre algún tema o tiene una opinión muy fortalecida al respecto. En fin, le vamos a tener todos los detalles de este asunto. El INE, hoy el Instituto Nacional Electoral, anoche, las primeras horas, emitió un comunicado con la firma de los 11 consejeros electorales, los que votaron a favor y los que votaron en contra. Y los 11 se pronuncian en contra de la penalización por un diferendo político. Dicen inclusive algunos consejeros como Ciro Murayama, caray, a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, de Morena, ex representante de Morena ante el propio Consejo General del INE, dice, traspasó la línea, se pasó de la raya. Eso es lo que opinan en el INE y ya le tendremos a usted los detalles, pero también estamos pendientes de otro tema. ¿Se acuerda usted la detención en Veracruz y toda la polémica que aquí le platicó José Cárdenas en términos políticos, del que trabaja como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores, de José Manuel del Río Virgen,
preso hoy en Pacho Viejo, en Veracruz, y que Ricardo Monreal lo fue a ver en Navidad, y hubo un tuit de Marcelo Ebrard elogiando a Ricardo Monreal por su forma de honrar la amistad, lo calificó como un político muy humano, ¿no? Con mucho sentimiento, etcétera. Bueno, pues hoy en Veracruz, en estos momentos, está transcurriendo la audiencia en la cual, después de todas las protestas, de todos los pronunciamientos, hubo marchas en la Ciudad de México, marchas en Jalapa, hubo marchas en la representación de Veracruz aquí en la capital del país. Pues hoy se tiene que decidir si a José Manuel del Río Virgen, que está acusado de un homicidio, de haber participado en un homicidio de un candidato de Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones de junio, lo vinculan o no a proceso. Así es que eso estamos muy pendientes y le vamos a tener a usted los detalles. Y otro tema, Omicron, que aquí en México pues no lo sentimos, no le damos el golpe porque no nos ha llegado, por fortuna, por supuesto. Pero hoy, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo, sí, hay un aumento en los casos de Omicron en la Ciudad de México, pero eso no va a hacer que cambiemos, por el momento, el semáforo epidemiológico. Ha incrementado un poco el número de casos, no así el número de hospitalizaciones. Entonces el día de hoy vamos a hacer una revisión, no hay cambio de semáforo ni tampoco pensamos cerrar ninguna actividad económica. Perfecto. ¿Algún llamado a los capitalinos? Sí, que hay que cuidarse, particularmente en esta temporada de frío, pues hay que cuidarse, seguir usando el cubrebocas, particularmente en lugares cerrados. Es importante pasarla en familia, pero siempre pues tener todas las precauciones. Bueno, pues así lo que dijo Claudia Sheinbaum, pero mire, en Estados Unidos van 3,800 vuelos cancelados de último minuto por el tema de la variante Omicron. Hoy se cancelaron 800 vuelos y 3,000 durante el fin de semana. A nivel internacional van cerca de 8,000 el número de vuelos cancelados en Europa, en Estados Unidos, por el tema de Omicron, por lo que afecta a los pasajeros, por las cuarentenas de las tripulaciones. Es todo un asunto. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aceptó estar temeroso de que hubiera un desbordamiento de la capacidad hospitalaria en algunos estados de Estados Unidos debido al incremento de casos de Omicron en las últimas horas. Más de 200,000 casos nuevos de COVID por la variante Omicron en Estados Unidos durante las últimas mediciones de cada 24 horas. Y el zar antivacunas de Estados Unidos, el científico Anthony Fauci, dijo que debería de revisarse el tema de la vacunación obligatoria para poder abordar precisamente los vuelos domésticos, los vuelos dentro de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para forzar al gran segmento poblacional antivacunas que existe, que persiste en Estados Unidos, a que se vacunen. Una medida, digamos, que obligaría a decir, está bien, yo no te puedo obligar a que te vacunes. Lo que sí puedo decir es, al avión no te subes si no estás vacunado. Con ello podrían forzar y con esto también seguro podrían generar un montón de polémica por el tema de, pues ya sabe, ¿no? De la prohibición, de lo autoritario, de la imposición de una medida que obligue una de dos, o a no utilizar aviones o a vacunarse para poderlos utilizar. Y en Francia, el Omicron, que lleva registros de 24 horas con más de 100,000 casos nuevos en las últimas 48 horas, pero me refiero midiéndolos cada 24, pues. En Francia se impuso el home office obligatorio y se adelanta la dosis de refuerzo contra COVID-19. Francia teme que la variante Omicron del coronavirus desborde los hospitales y toma medidas para aumentar la vacunación. El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado restringir el acceso a lugares públicos como bares, restaurantes, ferias de negocios o eventos deportivos a quienes no se hayan inmunizado. Si el Parlamento la aprueba, la norma entrará en vigor el 15 de enero. Además, solo 2,000 personas podrán estar en eventos en sitios cerrados, 5,000 en caso de que sean al aire libre. A partir del martes, en Alemania solo podrán juntarse 10 personas en reuniones privadas si están vacunadas y solo 2 si no lo están. Cierra el ocio nocturno y las competiciones deportivas se disputarán a puerta cerrada. Bueno, hay un poco el anticipo, el adelanto de lo que hoy tenemos en la información respecto a la pandemia a nivel mundial. Leía una nota, por ejemplo, de España,
Y sí llama la atención. Ellos ya en su redacción hablan de la sexta ola, porque claro, para ellos sería la sexta, está siendo la sexta ola. Hablaban los dedicados a la hostelería allá en España de que esto pues ha demostrado a lo largo de 5 olas que el cerrar esas actividades, digamos, turísticas o de servicio no incide de manera puntual, fuerte, decisiva en la cuestión de la salud pública. En fin, hay todo un debate en el mundo. Por eso le digo que cuesta trabajo digerirlo, porque aquí, por fortuna en México, aún no nos impacta así el tema de Omicron. Lo hay, está creciendo, pero está lejos de pintarnos y por eso parece un poco frío, un poco distinto, pero no hay que dejar de ver, no hay que dejar de informar lo que está ocurriendo en el mundo respecto a esta variante Omicron, que es mucho más transmisible que la variante Delta y lo que está ocurriendo, le digo, en Francia, en España, en Estados Unidos, y ya le tendremos todos los detalles. Pero en otro asunto, más allá de la pandemia, oiga, la Nochebuena en Myanmar, en Birmania, una masacre que al ser captada por cámaras de televisión, por teléfonos inteligentes, celulares, etcétera, le dio la vuelta al mundo y provoca una serie de reacciones muy virulentas, de altísimo contraste, porque ocurrió en la Nochebuena, y las imágenes que usted ve en Telefórmula, en la pantalla, muestran y son testimonio de cadáveres calcinados, de niños, de adultos, de mujeres, en algo que de repente escapa a toda razón humana. Las Naciones Unidas condenan el ataque. Save the Children ha sido tras un incidente que la organización humanitaria vincula con un ataque del ejército birmano en el que fueron asesinados 35 civiles, incluidos mujeres y niños. La ONU ha condenado la que califica de masacre de civiles. Según el gobierno birmano, los militares abatieron a un grupo de terroristas. Así la agenda este lunes 27 de diciembre aquí en José Cárdenas Informa. Atentos, por supuesto, al análisis del doctor José Antonio Crespo, del maestro Rafael Cardona, sobre la judicialización de la política en nuestro país. Y con Alfredo Domínguez Muro en la gallola navideña, la gallola de fin de año, el Boxing Day, que es algo que a muchas partes del mundo, ocurre nada más en el Reino Unido de la Gran Bretaña, es la Premier League, pero es noticia que le da la vuelta al mundo. Es una tradición que durante 3 días en esta temporada juegan 3 fechas, es decir, no paran de jugar, y se ordena todo el calendario para que puedan ser partidos entre, por decir algo, entre América y Cruz Azul, entre América y Pumas, Pumas Cruz Azul, es decir, para que geográficamente no estén muy separados y eso permita que las personas se puedan trasladar, los aficionados de Celaya a Querétaro, de Querétaro a Celaya, en fin, que puedan viajar a León, partidos Tigres de Monterrey, hacen clásicos, y todo esto es al revés, a contracorriente de lo que ocurre en todas las grandes ligas del mundo de fútbol, que están de vacaciones por Navidad, que terminaron y que descansan. Ellos, en esta larguísima tradición que data de muchos años y que tiene muchas teorías, el origen, ya Alfredo nos dirá cuál es en la que él cree que es la más certera. El tema es que hay un montón de fútbol, todos los grandes equipos de Inglaterra están jugando unos contra otros, ahí están los resultados, luego se los damos, pero tendremos eso y tendremos también lo del fútbol mexicano, el llamado fútbol de estufa, donde Morondongo le pegó a Bernabé y se va a otro equipo, los compran, los venden, los cambian como si fueran fichas, y hay noticias que a los aficionados les genera mucho interés saber en dónde acaba Córdoba del América, dónde acaba el del Cruz Azul, el de Monterrey, el de los Rayados y de los Tigres también se van, no solamente llegan, del Atlas, en fin, de los Pumas. Hay mucho fútbol de estufa, ya lo veremos con Alfredo Domínguez Muro. En el clima tendremos el reporte con Alberto Hernández Unzón, como es costumbre todos los días aquí en Grupo Fórmula, y yo nada más le dejo esta nota con la que nos vamos a un corte comercial. En Japón se han reportado las nevadas más copiosas desde 1893, desde que comenzaron a medir los japoneses el tema del clima y cuánto llovía y qué calor y las temperaturas y las marcas del mercurio.
Bueno, pues de nevado, nunca, como hoy, es lo que está ocurriendo, y usted lo verá en la pantalla de Telefórmula, allá en Japón. Esto es Aomori City, justo en el punto norte de la isla principal de Japón. La enorme cantidad de nieve que se ve amontonada está al nivel del mar. En la montaña hay mucho más. A medida que se sube, la cantidad de nieve aumenta y aumenta, hasta ser más alta que un autobús. Una hora después, y la carretera es un estrecho cañón de nieve. Esto es Skyu, que durante el invierno recibió más de 5 metros de nieve, la mayor cantidad registrada nunca en Japón. La pregunta principal es, ¿por qué está Japón recibiendo tal cantidad de nieve? ¿Podría ser algo excepcional o el resultado del calentamiento global? Cualquiera que sea la causa, los efectos son impresionantes. En un pequeño pueblo cercano encontramos a Masanori Saito, asegurándose que el techo de su casa no cede ante la nieve. En mis 77 años jamás vi algo parecido, comenta. Es el doble de la cantidad de nieve que solemos recibir. La gente de la zona está bien equipada para enfrentarse a la nieve, pero aún así no pueden evitar preguntarse qué está pasando con el clima. Lo que escuchamos y lo que observamos a través de la pantalla de Telefórmula es la explosión de una bodega clandestina, para variar, de pirotecnia y pólvora en Apatzingán, Michoacán. No se reportan personas lesionadas, no hay muertos, pero sí cuantiosos daños materiales. La columna de humo, como usted puede observar, y si está en radio yo se la describo, de humo blanco, una distancia considerable de donde ocurrió la explosión, quizá unos 300 metros. Bueno, pues así, a esa distancia, con esa perspectiva, lo que se alcanza a ver de la columna y cómo pues vuelan por los cielos fragmentos de construcción, es de unos 100, 200 metros de altura fácil. Y es en los primeros instantes transcurrida la explosión. Hay audios, hay ruido, hay gente gritando, muy espantada, vecinos, porque es en el momento justo en que esto truena. Una bodega, insisto, de pirotecnia y pólvora en la ciudad de Apatzingán, en este polvorín, y los videos que ya circulan en las redes sociales fueron captados por vecinos de la colonia La Palillera, allá en Tierra Caliente. Se ve, se escucha el estallido que cimbró varias casas aledañas a la bodega clandestina, así como varias cuadras a la redonda. Protección Civil de Apatzingán afirmó que de momento no hay reporte de personas, le decía, no hay muertos, no hay personas lesionadas, y pues intuyen que los daños son cuantiosos en el lugar de la explosión, así como en vehículos y viviendas alcanzadas por el estallido que se prolongó por varios minutos. Esto es lo que ocurrió hoy temprano en Apatzingán, Michoacán, con la explosión fuerte, importante, de esta bodega clandestina de pirotecnia allá en Michoacán. Vámonos a otros asuntos. Vamos a un asunto que también saca chispas en el ámbito político, en el ámbito jurídico, inclusive constitucional. Va a ser la Suprema Corte la que tenga que decidir, y va a decidir si también participa o concursa en esto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos referimos a esta negativa del INE, a esta decisión de 6/5 consejeros que votaron a favor para que se paralizara el trabajo camino a la consulta popular de revocación de mandato en el mes de abril, el 10 de abril del próximo año. Porque no hay presupuesto, porque es insuficiente el presupuesto. Hubo una controversia constitucional que contra el INE interpuso la Cámara de Diputados, y digamos que la ganó, si me permite usted la expresión, cuando la Suprema Corte le dijo al INE: no, tu acuerdo de suspender los trabajos queda invalidado, continúe con los trabajos. Esa fue la instrucción que dio la Suprema Corte, a lo que el INE respondió: sí, su señoría, continuamos con los trabajos. Y ya tendrá que ser
Esto es de momento. Hoy la Suprema Corte le da entrada a la controversia constitucional que interpone la Presidencia de la República a través de su oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Juan Antonio Jiménez, te saludo con gusto. Tú has estado muy pendiente, tienes los detalles. Juan Antonio, cuéntanos, por favor. Gracias, muy buenas tardes, Carlos. La controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la determinación del Instituto Nacional Electoral de aplazar el ejercicio de revocación de mandato ya fue admitida a trámite por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De nueva cuenta, las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossade coincidieron con la suspensión solicitada por el Poder Judicial Ejecutivo Federal. La notificación argumenta que se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia. En este contexto, las juzgadoras admitieron a trámite esta controversia constitucional promovida por la Presidencia para impugnar la resolución del INE, al cual se le dio un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación para que presente su contestación y remita copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado. Ha percibido que, de no cumplir, se le aplicará una multa. Del mismo modo, las ministras dieron un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados y el Senado de la República manifiesten lo que a su derecho convenga. Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre se dio a conocer que las ministras le otorgaron la suspensión a la Cámara de Diputados y le ordenaron al INE abstenerse de ejecutar dicho acuerdo y continuar con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1.503 millones de pesos, el cual señalaron constituye un indicador de viabilidad financiera. Aunado a ello, el ministro José Luis González Alcántara Carrancá ordenó al INE ajustar su presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador. El ministro rechazó otorgar la suspensión al INE en la controversia constitucional presentado por el organismo contra el recorte de su presupuesto de 4.913 millones de pesos. González Alcántara Carrancá señaló que a pesar de los recortes presupuestales, el INE debía realizar la consulta sobre revocación de mandato o de lo contrario podría incurrir en responsabilidades administrativas o penales. Hasta el momento, la comisión ha explicado cuáles son los nuevos alcances jurídicos que tendrá que ser acatados por el INE tras la admisión de esta controversia que, sin lugar a dudas, llegará hasta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos, el reporte. Muchas gracias, muy completo. Juan Antonio, que te vaya bien. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene su punto de vista sobre lo que ocurre cuando esto ya no rebasa, digamos, o desborda la esfera de controversia constitucional, de que participe la Suprema Corte, de que probablemente lo tenga que hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinen si hay, si no hay presupuesto, si se hace con lo que hay para lo que alcance, si se justifica el INE, etcétera, etcétera. Y todo esto cambia cuando el diputado Sergio Gutiérrez Luna, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, interpone una denuncia penal en contra de los 6 consejeros, no del INE, que votaron a favor de la suspensión de los trabajos. Sergio Gutiérrez Luna, digamos, traspasó pues una frontera y de inmediato hay muchas reacciones porque dicen, ah caray, aquí ya es dirimir la diferencia política en términos penales. Y eso los propios consejeros del INE lo reciben y lo acusan pues como un intento de intimidación. ¿Qué dijo hoy el presidente al respecto? Sara Pablo, tú estuviste ahí como siempre, muy pendiente de la mañanera. Te escucho. Adelante, Sara. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de estas denuncias penales a consejeros del INE que votaron a favor de aplazar los preparativos para la revocación de mandato. Luego del comunicado en que los 11 consejeros acusan persecución penal por estas denuncias presentadas en su contra por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el Ejecutivo estimó que este tipo de demandas solo sirven para que el órgano electoral se demore más en el proceso, ponga excusas para no hacerlo y no cumpla con su responsabilidad. Estimó que lo importante es dejar atrás esta situación y realizar ya los preparativos para que el domingo 10 de abril se realice esta consulta. Yo pienso que debe ser la Corte y el Poder Judicial, tanto
el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva. No penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática. Pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Entonces, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato. El presidente pues aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía que participe. Dijo que aún está en condiciones de hacer esta convocatoria, ya que no ha sido notificado de que no puede hablar del tema. Insistió en que aun cuando no acuda a votar el 40% de los ciudadanos, que es el requisito para hacer vinculante esta consulta, si la mayoría de los que participen quiere que se vaya, pues él dejará el cargo, y señaló que el hecho de que se hayan reunido más de 10 millones de firmas demuestra que la gente quiere participar. Es importantísimo, presidente, el que la gente vaya y participe. Y hay algo también que es lo que a los conservadores, a los fifís, no les gusta, porque los conozco bien, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Lo que no les gusta es que sea el pueblo el que mande, que ya se terminen las denuncias y todo este tipo de acusaciones y que ya se organice. Tengo información y agradezco mucho porque a pesar de esos obstáculos y de la polémica, ya se reunieron 10 millones de firmas. Carlos, pues lo dicho por el presidente esta mañana. Muchas gracias, Sara. Ahí queda. Ahí está la postura del presidente, su visión, su oposición a que esto discurra por los canales penales, sino que discurra por los canales, sí, de la justicia, de la política, de la concertación, y dice el presidente, pues hasta de la reflexión en cuanto a lo que él considera fue un exceso de parte de los consejeros electorales, que están convencidos, por otra parte, de lo que ellos determinaron, el acuerdo al que llegaron, y de ahí en adelante, bueno, vamos a ver en qué acaba este asunto. Muchas gracias, Sara. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sara Pablo. Dicen los consejeros del INE, los 11 a través de un comunicado, no los 6 denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República por Sergio Gutiérrez Luna, dicen que se trata de una acción injustificada, sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen. Los consejeros electorales señalaron que en un Estado democrático de derecho, las diferencias de opinión no se persiguen como delitos. Esto en un posicionamiento en donde dicen que es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna de Morena, pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de los consejeros que votaron a favor del acuerdo mencionado. También metió en la denuncia Sergio Gutiérrez Luna, también lo metió al secretario ejecutivo, a Edmundo Jacobo, cuando no vota las decisiones del colegiado. En fin, ahí está este asunto y lo vamos a platicar con José Antonio Crespo, lo vamos a platicar también con Rafael Cardona, porque en el Senado de la República, la Comisión de Derechos Humanos ya también reprobó lo de la denuncia en contra de los consejeros del INE por parte del presidente de la Cámara de Diputados. Israel Aldave, tú has estado ahí, estás muy pendiente y tienes los detalles. ¿Cómo estás, Israel? Sí, así es, Carlos. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, presidenta, tú lo adelantabas, Carlos, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, calificó de irresponsable la conducta del presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez, quien, como tú lo adelantabas, denunció penalmente a los 6 consejeros del Instituto Nacional Electoral que aprobaron aplazar el ejercicio de revocación de mandato por la falta de recursos. Dice la panista, Carlos,
que el legislador de Morena solamente busca quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no con el pueblo y el fortalecimiento de las instituciones de nuestro país. En este sentido, el PAN en el Senado de la República, tal y como lo había hecho desde la semana pasada, cerró filas en torno al Instituto Nacional Electoral, a su independencia y también a su autonomía, con la cual tomaron esta decisión. Afirma también en este mismo sentido la legisladora del Partido Acción Nacional, Kenia López, que esta denuncia presentada en contra de estos 6 consejeros del órgano electoral no tiene fundamento jurídico, ya que es una decisión, una aprobación que llevaron a cabo ellos de manera legal en el ámbito de su competencia e independencia, por lo cual también se advierte, Carlos, desde el Senado de la República, que este acto solamente busca llamar los reflectores, llamar la atención, como lo dice Kenia López Rabadán, del jefe del Ejecutivo mexicano, y no tiene ningún fundamento jurídico. Así alza la voz, Carlos, el Partido Acción Nacional desde el Senado de la República. Muy bien, enterados. Gracias, Israel Aldave, y aprovecho tu presencia en la línea. Hoy también en el Senado ocurre una noticia singular. El senador de Morena, José Ramón Enríquez, se declaró en rebeldía en contra de su líder partidista, de Mario Delgado, por el tema que ya sabemos, las encuestas que determinaron quiénes van a ser, hombres, mujeres, candidatos de Morena a las 6 gubernaturas en disputa el próximo año. Pues José Ramón Enríquez es de Durango, salió primer lugar en las encuestas y sin embargo, pues se fueron con la candidata que ocupó la tercera posición, ni siquiera la segunda. En la segunda había terminado Gonzalo Yáñez del PT, en esta encuesta, pues que hacen ahí, y bueno, pues hoy se declara en rebeldía. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que pelea? ¿Qué alega, Israel? Cuéntanos. Sí, Carlos, así es, como tú bien lo señalas, en franca rebeldía se dijo hoy este senador del Movimiento de Regeneración Nacional, José Ramón Enríquez, incluso Carlos advierte así de manera textual, a ver quién amarra al tigre en Durango, y es que dice este legislador, que por cierto dejó las filas del Movimiento Ciudadano, por el cual llegó a ocupar este escaño en la Cámara Alta, para irse a Morena y buscar la candidatura que, de acuerdo a las encuestas, pues o la designación por parte de la dirigencia que encabeza Mario Delgado no ganó. Pues dice José Ramón Enríquez que en el partido que encabeza justamente Mario Delgado se hace todo lo contrario a lo que pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde afirma que no se escucha la voz del pueblo, porque él, como tú bien lo señalabas, Carlos, asegura que en todos los sondeos de opinión, en todas las encuestas, él era el puntero. Vamos a escuchar justamente la advertencia de este senador de Morena por el estado de Durango. Nosotros hemos elegido el lado correcto y son tiempos de definiciones. Se tiene que corregir las decisiones porque nos asiste la razón. El pueblo manda, todo con el pueblo, sin el pueblo nada. El pueblo es sabio y hay que respetar la decisión del pueblo. Ahí lo que dice el legislador José Ramón Enríquez, quien incluso, Carlos, da a conocer que el próximo lunes va a partir una caravana de sus simpatizantes de allá de Durango, con sede a la sede precisamente del Movimiento de Regeneración Nacional aquí en la capital de nuestro país, para que las cosas se corrijan, y es que él asegura que él es el puntero en todas las encuestas realizadas en aquella entidad, por lo cual le corresponde a él justamente ser el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional, ocupar la candidatura para buscar pues la gubernatura del estado de Durango, y no Marina Vitela, que fue la persona que designó la dirigencia nacional de Morena. Carlos. El tema de la unidad dentro de Morena en este tipo de procesos es cuando se sacude Israel. Pues sí, Marina Vitela, expriista, el berrinche que hace José Ramón Enríquez, ex emesista, que se pasa al lado de Morena, que no resulta favorecido por las razones que él argumenta, y que sí, que suenan muy raras, pero como todo lo que suena raro con el tema de las encuestas, hay que pensar, Israel, y lo hemos estado informando, tú has estado reportando parte de todo esto, porque hay muchos senadores involucrados en este juego de las encuestas. Por ejemplo, Susana Harp, ¿no?, la senadora por Oaxaca, que igual se hacía con la candidatura en la bolsa y se la llevó Salomón Jara.
Y eso también a Mario Delgado igual le valió todo tipo de críticas. En fin, está bueno el chisme para temas, digamos, de la unidad partidista, de la disciplina, y con lo que amaga José Ramón Enríquez, ¿no? Como dices tú, se soltó el tigre, o bien mañana regresa a Movimiento Ciudadano o negocia con otro partido. En fin, si lo ven bien en las encuestas, a ver si está en la boleta, aunque no sea por Morena. Sí, así es, Carlos, y vaya que se pone en duda la unidad que tanto pregonan los morenistas con este tema de las encuestas. Y fíjate, Carlos, que esto le da razón justamente al líder de los morenistas de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, que este método por la selección de los candidatos a través de las encuestas está desgastado, por lo cual se debe de cambiar. Y este caso de Durango y el de Oaxaca que tú señalas, pues simple y sencillamente son la muestra de que las encuestas en Morena simple y sencillamente pues no aplican, Carlos. Gracias, Israel, que te vaya bien. A tus órdenes, como siempre. Al contrario, muchas gracias, Israel Aldave. Hacemos una pausa, no se vaya, volvemos con más. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Te saludo con mucho gusto, doctor José Antonio Crespo. ¿Cómo observas y qué opinión te genera todo lo que estamos viendo alrededor de la consulta para la revocación de mandato, la polémica en su génesis, ¿no? La promueven los que apoyan al presidente López Obrador, no es una promoción de aquellos que le han perdido confianza o que juzgan que debería de irse, de revocarle el mandato, el pueblo, el asunto del presupuesto, la muy dividida, muy ajustada determinación del Instituto Nacional Electoral, y a partir de eso, de suspender provisionalmente, de esperar a que se resolviera el tema presupuestal para continuar con un trabajo que no es de un día, que no se trata de que en abril se organice la consulta, sino todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que capacitar, todo lo que hay que operar, y luego, pues, una controversia constitucional de la Cámara de Diputados, una resolución de la Suprema Corte de Justicia que le da, digamos, le concede un beneficio a la Cámara de Diputados diciéndole al INE, no, sí, por favor, continúen ustedes con los trabajos, y el INE acatando, y luego lo que de repente rompe todo el panorama, que es el traspasar esta frontera e ir con una acusación penal ante la Fiscalía General de la República que enderezó el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Lo que hoy dice el presidente, el comunicado de los 11 consejeros del INE, en fin, es un panorama amplísimo para tu análisis, estimado José Antonio. ¿Cómo estás? Bien. Sí, desde luego que es todo un galimatías, todo el asunto desde quién lo impulsa y los que no lo quieren impulsar, que son los que deberían impulsarlo. Y es que en realidad quien lo impulsa pues quiere, por supuesto, hacer propaganda por el presidente. El presidente está interesado en esto porque no es un instrumento de revocación, sino un instrumento de propaganda política. Por eso está tan interesado, por eso no le importa gastar 4,000 millones de pesos, porque todo va en función de su impulso político, su ego político, su imagen, su fuerza política, que nada tiene que ver con la revocación del mandato. Aquí el punto clave es, el INE dice que no tiene todo el dinero suficiente para llevar a cabo esta consulta, que tiene que ser hecha en los mismos términos que una elección presidencial. Así está en la ley. Y ellos dicen, no tenemos todo el dinero suficiente, nos falta. Pero Morena les dice, no se los vamos a dar porque sí tienen el dinero. Ustedes basta con que le rasquen por aquí, por allá, que se bajen sus sueldos. Y quién sabe a partir de qué cálculo hace Morena esto, porque no conoce el INE, ni sus gastos, ni sus responsabilidades. Es simplemente una cuestión de creencia. Entonces aquí tenemos
un punto en donde el INE dice no tenemos dinero y mucha gente le puede creer. Creo que la mayoría le cree según sondeos y encuestas. Pero al final de cuentas es una declaración del INE que le puedes o no creer. Y luego Morena del otro lado dice, sí tienen dinero, pero no lo quieren gastar. Igualmente mucha gente le cree, pero no hay datos duros para saber si tiene dinero o no el INE suficiente para llevar a cabo la consulta. Es dimes y diretes, es cada quien dice lo que quiere y es una cuestión de creencia. Bueno, estas cosas no se pueden fundamentar en una mera creencia. Yo creo que la Corte, cuando ya le toque resolver este asunto, porque lo que resolvió fue lo de la suspensión de los trabajos, ya dijo que continúen con los trabajos, pero yo creo que esto se va a tener que resolver con una auditoría especializada, con un grupo de auditores que gocen de la confianza de los partidos, que la Corte ordene, de tal manera que esa comisión se meta hasta fondo de los dineros y gastos del INE, a ver qué le sobra, a ver cuál está etiquetado, porque mucho de ese dinero, muchos dicen, tiene 13,000 millones, sí, pero está etiquetado. Entonces, esta auditoría tendría que ver hasta dónde efectivamente puede sacar dinero del que no esté etiquetado y se alcanza para la consulta. Si no es el caso, tiene que salir a la opinión pública y decir, ¿qué creen? El INE solo tiene, por decir, 1.500 millones o 1.700 que se pudieron rescatar, pero no alcanza para la consulta. Entonces, si quieren consulta, el Congreso tiene que aportar el restante. Ahora, si fuera al revés, si la comisión esta dijera, oigan, ¿qué creen? El INE sí tiene dinero, bueno, pues entonces ya el INE hará la consulta con su dinero. Pero mientras no tengamos ese elemento de certeza, pues entonces estamos en los dimes y diretes, cada quien creyéndole a alguna de las partes, y la Corte no podría nombrar y decir que el INE haga la consulta. ¿Y qué tal que no tiene dinero? La Corte no lo sabe. O sí tiene dinero. Entonces, que la haga. O no se puede hacer la consulta, dicen los consejeros del Instituto Nacional Electoral, con los parámetros de calidad a los que los obliga la Constitución en esa reforma a la ley de consulta popular, que dicen instálese el mismo número de casillas de la elección anterior, y estamos hablando de 161,000 casillas, y dicen, ahora si la hacemos con 1.500 millones, pues la hacemos, pero decían los propios consejeros, como un remedio de consulta. Sí, como fue la consulta para los expresidentes, no tenía el dinero suficiente, hicieron la tercera parte de casillas, no salió bien, se quejaban los partidos, y eso no puede ser aquí porque la Constitución marca que tiene que estar exactamente en los mismos términos que una elección presidencial, y si no hay el dinero suficiente para eso, no se va a poder hacer. Por eso digo, tiene que haber una comisión auditora y que diga, sí, el INE sí tiene dinero, ya le sacamos por aquí, por acá, entonces que le haga el INE. Pero igual podría decir, ¿saben qué? El INE no tiene efectivamente ese dinero y si ustedes quieren consulta, tiene que aportar el restante. Y si no, no hay consulta y punto. Pues vamos a ver en qué, seguro, vamos a ver y vamos a informar, José Antonio, en qué termina todo este tema. Pero sin duda es algo que por supuesto calienta, no nada más el tema de la consulta, también calienta el tema de la pretendida o potencial reforma electoral que ya le atañe directamente a la arquitectura institucional sobre donde está montado el INE, ¿no? Así es, por supuesto. Bueno, pues muy bien, gracias José Antonio. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. El doctor José Antonio Crespo, analista político, en esta reflexión que tiene y que le ofrecemos en este espacio. Oiga, vamos con Juan Antonio Jiménez, porque le decía que hoy
es la audiencia allá en Veracruz, en el penal de Pacho Viejo, para determinar la situación jurídica de José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, cercano a Ricardo Monreal, cercano a Dante Delgado, que está acusado de homicidio, de haber participado en el asesinato de René Tobar, el que fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, Veracruz, par de días antes de la elección de junio. Familiares, amigos del secretario técnico de la Junta se manifestaron frente a la representación del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México y marcharon al Monumento de la Revolución exigiendo su libertad inmediata. Ya fue Ricardo Monreal, ya respaldó, digamos, Marcelo Ebrard, el posicionamiento de Ricardo Monreal sin meterse al fondo del asunto. El presidente fue, pero por la orillita, con pinzas, de puntitas, diciendo, confió en Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, a quien señalan de estar utilizando a la justicia para intimidar, para golpear, para castigar a opositores, y ahí la dejó, y que sean las instancias judiciales las que tengan que determinar la situación de este señor José Manuel del Río Virgen. En el Senado de la República, por supuesto, Movimiento Ciudadano ya se pronunció, por exigiendo resolver el caso de Del Río Virgen al Poder Judicial de Veracruz. Ya le pidieron no prestarse a una revancha política contra el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y acusan que toda esta acción está orquestada por Cuitláhuac García, por el gobernador de Veracruz. Y también hoy, hace unos momentos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación respecto a la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, a fin de determinar si funcionarios de la Fiscalía General de Veracruz cometieron algún abuso u omisión en su contra. Todo esto coincide de forma no gratuita con que pues, hoy se tiene que determinar su situación procesal. Lo pueden dejar en libertad o puede permanecer en Pacho Viejo. De eso estamos muy pendientes y volveremos a ello después de una pausa. Su opinión. Dice el presidente, ¿no? Que resuelva. Es que estamos, Rafael, bienvenido Rafael Cardona, sí, cristalazo. Ya todavía no es el último del año, nos falta uno pendiente, ¿no, Rafa? Sí, todavía nos queda uno vivo, el del viernes. Sí. Bueno, y estábamos comentando sobre los tipos o las maneras, ¿no?, en que hay de judicializar un asunto como este que nos ocupa, el de la realización de la consulta popular para revocación de mandato, los actores que están involucrados y lo que sí y lo que no ha dicho la Corte o han decidido pues los jueces al respecto. Pues sí, mira Carlos, yo veo que aquí las cosas se están enredando mucho y no sé si se están enredando deliberadamente o hay una gran cantidad de promoción de la ignorancia. La Corte ha intervenido ya 2 veces en este asunto. La primera vez a través del ministro González Alcántara, quien le dijo a la Corte, no me pidas que te dé o no la razón sobre tu presupuesto, hablando de una consulta que todavía no es un hecho ni jurídicamente visible, ni una realidad. Es más, no sabemos siquiera si va a haber consulta, porque cuando él se pronunció, todavía no se reunía el montón de cajas de cartón que fueron llevadas así por avalancha al Instituto Electoral para validar la petición de la consulta. Que en eso están. En eso están. Pero luego intervienen 2 señoras ministras y le dicen al instituto, te ordeno que continúes con el proceso. Después de que el instituto había dicho, pido más tiempo. ¿Por qué? Pues porque lo de la consulta apenas está en proceso. Y pido más tiempo para organizarla cuando tenga obligación
de organizarla una vez que haya habido la petición para que se organice. O sea, una vez que se compruebe los casi 3 millones de firmas que hacen falta, 2.800.000. Entonces, la Corte le ordena al instituto que haga lo que ya está haciendo, lo cual es de muy fácil cumplimiento. Si la Corte llega ahorita y te ordena que hagas el noticiero, pues dices, pues en esas estoy. No lo puedo dar por terminado porque todavía no son las 8. Bueno, pues es lo mismo que le está pasando al INE. Ellos, al estar revisando las peticiones de la consulta, están dando avances en un proceso cuya terminación se da cuando se instalen las mesas y bla, 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 y se revisen las opiniones y todo lo que se tiene que hacer después. Pero ellos están en el proceso. En ese momento se atraviesa la mayoría de Morena en la Cámara. Vamos a suponer que por imprudencia, pero también vamos a suponer que por instrucciones. Vamos a suponer las dos cosas. Sospechemos. Las dos cosas fallan. Si fue una orden de quien puede dar órdenes en Morena, ya hubo una especie de, decías tú, el policía bueno y el policía malo. Y sale el presidente a decir, no, pero no hace falta meter a nadie a la cárcel, con que reconozcan su error es suficiente y actúen en consecuencia. No pueden actuar más que como están actuando, porque no tienen dinero. Punto. Y van a hacer una consulta mini, en vez de hacer una consulta como la ley dice. Y todo mundo, lo más grotesco de todo esto, es que todo mundo invoca la Constitución, empezando por el presidente. Pero la Constitución no tiene nada que ver con hacer la elección. La Constitución marca el principio, pero la elección se hace de acuerdo con lo que dice la ley de la revocación del mandato. Y esa ley dice que se tiene que hacer en los siguientes 3 meses después del tercer año del gobierno. Pues ya no se hizo. Se haga cuando se haga, se hará en contra de lo que dice la ley, porque la ley dice 3 meses. Y 3 meses son 1 de diciembre al 1 de enero, de febrero, de marzo. Son 3 meses. Después del 1 de marzo, pues ya digo, fue. Claro, también van a denunciar a Pitágoras en la fiscalía y seguramente Gertz Manero va a girar o a pedir una orden de aprehensión contra Pitágoras, porque pues cómo nos pone 3 meses. Pero eso dice la ley, 3 meses. Y andan hablando de abril, pues ya se les pasó. De todas ya se les pasó. Y de todas la van a hacer como la puedan hacer, con 100,000 casillas o con 1,000. Pero cuando la hagan, estará fuera del marco de lo que la ley determina. Y al que se enoje, le va a pasar lo que a del Río Virgen. Hay un problema allá arriba en la cúpula de Morena entre el presidente y el señor Monreal y el bombardeo y todo lo demás. ¿Y cómo se resuelve? Tomas a un colaborador del señor Monreal y lo metes a la cárcel. Derechito, ¿eh? El que entendió y el que no, pues no. Como decía el filósofo de Güemes, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas condiciones, yo solamente quiero 30 segundos, porque acabo de leer en un libro maravilloso de Paul Auster, que habla de la historia de otro escritor llamado Stephen Crane, que es un libro excepcional. Algo muy interesante que dice, en teoría, y esto va directo para Cuauhtémoc, digo para Cuitláhuac, cuyo nombre va en su etimología preciso con su conducta. En teoría, la primera función del gobierno es poner el control en manos de hombres honrados y frustrar lo más posible las ambiciones de los delincuentes. Pero cuando el gobierno pone el poder en manos de un delincuente, quebranta por supuesto ese principio y lo convierte en absurdo. Y Veracruz vive en el absurdo de la autoridad. Una autoridad abusiva que ha metido a la cárcel a sus opositores políticos, porque no puede meter a la cárcel a los delincuentes. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Estamos pendientes porque Carlos, sí. Lo resuelven hoy. Pues en teoría. vamos a ver. La audiencia. Vamos a ver. De este señor. Resuelta como quede, es un horroroso uso
del poder con fines de amedrentamiento político. Lo dejen ahí un año, no lo dejen un año. Las horas que esté ahí son la demostración de que el poder en México no se usa para servir, sino para vengar. Gracias, Rafael, otra vez. Una pausa, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Desde el fin de semana hemos estado muy atentos de informarle, porque a muchísima gente le preocupa, el estado de salud de doña Silvia Pinal, de la primera actriz mexicana Silvia Pinal. Hoy las buenas noticias en ese sentido continúan. Le decíamos el sábado que Silvia Pasquel decía que la notaban bien, estable, con buena actitud y que había Silvia Pinal para rato. Hoy se habla de que Silvia Pinal podría dejar la zona de COVID para poder tener visitas, porque cuando uno está en cualquier hospital en área COVID, pues está aislado, sí o sí, y es muy duro y lo han vivido cientos de miles, el poderse, en el mejor de los casos, comunicar por una videollamada. Y ahí hay historias tremendas. Hoy también leía la de Carlos Marín, el cantante español de Il Divo, que murió hace unos días, víctima de COVID, estaba internado en Inglaterra. Y la nota era porque su expareja, pero con la cual tenía una espléndida, muy cercana relación, Geraldine, una cantante también, contaba justamente cómo se había despedido y lo que le había encargado a la familia, a sus hijos, a su hija, antes de ser intubado, pensando en que podría ya no verla, y efectivamente jamás volvió a salir. En cambio, lo de Silvia Pinal, insisto, esto de poderla mover del área de COVID a un área un poquito más flexible, le permitiría, tomando en cuenta la edad, etcétera, las circunstancias, pues tener contacto con algún familiar cercano, con su hija, en fin, qué sé yo. Leopoldo Espejel, si sabe, él ha estado muy pendiente, él nos informa. Silvia Pinal permanece internada desde el pasado miércoles 22 de diciembre en un hospital del sur de la Ciudad de México debido a que resultó contagiada por el COVID-19 y con una evolución favorable. De acuerdo con la última información dada a conocer por su familia, la primera actriz se encuentra estable y hasta el momento no ha presentado complicaciones tras su contagio de coronavirus. Además, está siendo tratada por una infección en vías urinarias y se encuentra estable del corazón, por lo que ya no fue necesario ponerle un marcapasos, ya que esta era una posibilidad por sus problemas de presión arterial. Cabe mencionar que quien fuera musa de Luis Buñuel y Diego Rivera cuenta con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. No obstante, no pudo recibir una tercera dosis de refuerzo porque todavía no era su turno. Los integrantes de la dinastía Pinal estuvieron en contacto con la actriz antes de saber de su estado de salud, por lo que ante el riesgo se han puesto en manos de personal médico para realizarse las pruebas necesarias y confirmar o descartar un posible contagio, las cuales serán entregadas en las próximas horas. Cabe señalar que tras la hospitalización de la actriz de 90 años de edad, su familia suspendió los festejos navideños y de Año Nuevo para estar al pendiente de su salud y mantienen comunicación a través de un dispositivo electrónico. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. Gracias a Leopoldo Espejel. Hablando del COVID y de sus orígenes, de lo que lo provoca, el tema de la variante Omicron es noticia mundial. Acá en México, insisto, no se le ha dado la dimensión o una enorme magnitud porque hay pocos casos, pero van en aumento. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoce que han aumentado los casos de Omicron, pero que esto no va a cambiar el semáforo epidemiológico. Lo adelantábamos al inicio de esta emisión informativa. Está en vivo Laura Cardoso. Laura, tú tienes los detalles de esta información, de lo que dijo la jefa de gobierno, que se muestra cauta, pero insisto, por el momento no se vislumbra ninguna acción distinta a las que hoy tiene la Ciudad de México en materia de salud pública por el tema del incremento en casos de la variante Omicron. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches ya.
Hola Carlos, buenas noches. Así es, esta mañana dijo que va a hacer una evaluación del avance de esta variante Omicron de COVID en la Ciudad de México. Sin embargo, como lo mencionabas bien, advierte que no habrá cambio en el semáforo epidemiológico y tampoco se va a cerrar ninguna actividad. Si bien la jefa de gobierno reconoce que hay un incremento de casos de COVID por esta variante, aclara que no hay un incremento de ocupación de camas en la red hospitalaria del gobierno capitalino. Escuchemos lo que dijo esta mañana. Ha incrementado un poco el número de casos, no así el número de hospitalizaciones. Entonces el día de hoy vamos a hacer una revisión, no hay cambio de semáforo ni tampoco pensamos cerrar ninguna actividad económica. Perfecto. ¿Algún llamado a los capitalinos? Sí, que hay que cuidarse, particularmente en esta temporada de frío, pues hay que cuidarse, seguir usando el cubrebocas, particularmente en lugares cerrados. Es importante pasarla en familia, pero siempre pues tener todas las precauciones. Carlos, hasta esta mañana se tenía 6% de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. Esto se traduce en 200 camas generales ocupadas, 99 camas ocupadas con ventilador, y en la Ciudad de México se tiene un nivel de positividad de 13% y hay 2.764 casos positivos. La jefa de gobierno dice que no se suspende ninguna actividad y entre estas está la verbena navideña que está en el Zócalo capitalino y a la que diario asisten en promedio 90,000 personas. Han acudido desde que se puso a la fecha 800,000 personas y también se espera el festejo navideño en Paseo de la Reforma, donde habrá un grupo musical, los Ángeles Azules, quienes cerrarán este año y recibirán al 2022. Así es que esta evaluación la realiza junto con la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, y será mañana sin duda cuando esté dando el resultado o la postura o lo que se va a hacer en torno a esta variante. Muchas gracias, Laura. Pues sí, la verdad es que tiene toda la lógica. Mientras estemos en esta circunstancia, y habrá que desear, por supuesto, que nos mantengamos así, que la variante Omicron no golpee y no provoque un aumento exponencial de casos en nuestro país, hombre, pues qué mejor. Y en ese sentido, lo que pide la jefa de gobierno suena absolutamente razonable. Lo que preocupa más a nivel de salud federal es, insisto, como una especie de señal que otra vez habría que mirarlo desde el punto de vista político, decir, ¿qué quieres que digamos? Pues que alarmemos a la gente, que les digamos que ahí viene, que la cosa se va a poner, pues no lo podemos hacer porque además pues, igual no ocurre. Pero en Estados Unidos, aerolíneas cancelan este lunes 800 vuelos, luego de los 3,000 del fin de semana, tras haber prohibido miles de despegues durante el fin de semana en Navidad, a medida que aumentan los casos de Omicron en toda la Unión Americana, obligando a las tripulaciones a aislarse y a los pasajeros a buscar otras formas de movilizarse. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte riesgo de desbordamiento hospitalario en algunos estados, en algunos hospitales de su país, dice, por los nuevos casos de COVID-19, pero aseguró que en general el país está preparado para enfrentar lo que ya considera cierto una nueva oleada. Y el gobierno de Estados Unidos debería exigir a los pasajeros de todos los vuelos que estén vacunados. Esto lo dijo hoy el jefe epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, en una medida que buscaría incentivar la población a vacunarse en medio del surgimiento de la variante Omicron del coronavirus. Una pausa y volvemos con los detalles de esta noticia. 800 cancelaciones de vuelos hoy en Estados Unidos se suman a las 3,000 del fin de semana de Navidad, rompiendo récord de cancelación. El aumento de las infecciones provocó que las aerolíneas se hayan visto obligadas a cancelar vuelos. Los pilotos y el personal de cabina en cuarentena, mientras que el mal tiempo en algunas zonas se ha sumado a los problemas de los viajeros. Millones de personas se han visto afectadas por la interrupción de sus viajes en todo el mundo. Más de 2.000 vuelos han sido cancelados y más de 4.600 trayectos han experimentado retrasos a nivel global, según FlightAware. El país más afectado ha sido Estados Unidos, destino o punto de partida de 1 millar de todos los vuelos que se han visto alterados. Compañías como Delta o United argumentan que todo se debe a una combinación de problemas que incluyen dificultades meteorológicas en algunas áreas, así como el impacto de la variante Omicron, que ha hecho que algunos trabajadores tengan que quedarse en casa.
Además, detrás de las cancelaciones en Estados Unidos se está librando un pulso entre los directivos de las grandes aerolíneas y los sindicatos en torno al periodo de aislamiento que deben cumplir quienes hayan estado expuestos al virus. Si es de 10 días como piden mantener los sindicatos o si se reduce a 5 como quieren algunas compañías estadounidenses. Y mientras tanto, el presidente Joe Biden dijo a través de una reunión virtual desde la Casa Blanca con varios gobernadores y asesores en materia de salud pública que la rápida propagación de la variante Omicron no tendrá el mismo impacto que el surgimiento inicial de la pandemia en 2020, tampoco el de la aparición de la variante Delta este año. Las pruebas están mucho más disponibles y la vacunación masiva implica que muchas personas que resulten infectadas no desarrollarán enfermedades serias. Pero a pesar de todo esto, el presidente Biden sí se muestra preocupado, ocupado en el tema de Omicron como cierre de año, como asunto al cierre del año 2021 que ocupa a las autoridades de salud pública, al propio jefe epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, a decir que podrían tomar medidas que de alguna manera fueran coercitivas para que la gente se vacune, que es el gran tema en los Estados Unidos, los millones y millones, 60 o más, que no se quieren vacunar. Armando Guzmán, te saludo siempre con afecto, con mucho gusto, Armando, y sobre todo te escucho con mucho interés, porque es un tema que aquí en México no impacta, pero que en Estados Unidos sí pinta los titulares de las primeras planas y de los espacios informativos mañana, tarde y noche. ¿Cómo estás, Armando? Con mucho gusto de estar contigo, Carlos. Efectivamente, y lo que ocurre es que en todas partes está teniendo un impacto muy importante. Y si yo te pudiera traer a ti y a la audiencia por arte de magia, a Estados Unidos para que lo observaran desde arriba, se darían cuenta que hay líneas en todas partes, líneas en los aeropuertos con estos atrasos que acabamos de escuchar, atrasos que en realidad se deben a la falta de empleados a todos los niveles en las aerolíneas, causados muchos por cansancio, por problemas laborales y también por enfermedad. Entonces, esa misma situación la podrías tener en muchos otros lugares, sobre todo en aquellos lugares en donde hay estos paquetes de diagnóstico de síntomas que la gente está comprando y lo está haciendo porque la gente quiere o viajar y necesitan esas pruebas de diagnóstico negativas para poder hacerlo, o se quieran reunir con familiares en el Año Nuevo, o quisieron hacerlo durante la Navidad, o sobre todo, como la ciudad de Nueva York a partir de hoy empieza a demandar que si estás empleado por una empresa, esa empresa se garantice que tú como empleado estás vacunado y que no representas un peligro para los demás. Esto se empezó a hacer hoy en la ciudad de Nueva York. Hay una gran cantidad de gente que está en contra de este tipo de dicen ellos, dictamen de un gobierno fascista y autoritario, pero la realidad es que el gobierno federal no ha hecho absolutamente nada que sea coercitivo, y a eso se refería Fauci. Uno de los problemas es precisamente que el presidente Joe Biden no quiere meterse en problemas con aquellos que se niegan a vacunarse. A 66 millones, como tú decías. Y lo más increíble de todo, Carlos, es que si tú estuvieras aquí en Washington, D.C., yo te podría llevar a 3 calles de distancia a una farmacia, y en esta farmacia te pondrían la tercera o la segunda o la primera inyección Pfizer, sin ningún problema, más que tú dando tu nombre y diciendo aquí estoy. No te piden ni identificación, ni te exigen que seas residente de ningún lado. No te exigen nada. De lo que se trata es de vacunar a la gente. Y a pesar de que eso existe, hay una gran cantidad de gente que ya tuvo 1 o 2 vacunas, pero que la tercera no se la han puesto porque a lo mejor mañana. Y entonces ese de mañana que existía tanto en México, ahora existe en los Estados Unidos. La otra línea que vas a encontrar es gente que está tratando de decidir qué es lo que va a hacer, si se va a quedar en su trabajo o va a renunciar a él. Y hay mucha gente que está renunciando a sus trabajos porque considera que aquellos en los que sean obligados a vacunarse, pues no vale la pena quedarse en ellos. Entonces, todo este tipo de cosas es con lo que está tratando el presidente Biden. Hoy habló con los gobernadores, como tú decías, y les abrió la cartera, les dijo: lo que ustedes tengan que gastar, lo gastamos juntos, se los da el gobierno federal. Sin embargo, él dice que una solución federal no existe y que cada uno de los
los estados tiene que aplicar soluciones. Y eso representa que va a haber 50 soluciones con 50 desacuerdos, con 50 tipos de técnicas que no se pueden implementar en todo el país, y entonces eso continúa dándole la vuelta a todo esto. Efectivamente, esto no afecta directamente a México en cuanto a que es un problema de salud pública en Estados Unidos, pero lo que yo me pregunto es si más adelante vamos a tener problemas por toda la interacción económica, financiera que hay entre los dos países. Hasta ahora el presidente sigue insistiendo, no hay solución federal, esto se resuelve a los niveles estatales, y los decanos de algunas universidades dicen que estamos viendo avances en cantidades mayores a los que se tenían. 176,000 es lo más alto que ha habido y es lo más alto que hay en un año, y esos son los casos de COVID diarios. 176,000, Carlos. Es una barbaridad, y la pregunta queda ahí planteada por ti, Armando. Por supuesto que la interacción, el flujo, ¿no?, que hay entre México y Estados Unidos hará que tarde o temprano México tenga que tomar esto y ponerlo sobre la mesa. Hoy no es una prioridad, pero sin duda el día de mañana o pasado mañana lo será. ¿De qué magnitud? Pues parte de lo que tú nos informas, de lo que dice el propio presidente Biden, por supuesto que incide, ¿no?, el número de vacunados, de todos los que faltan, pero de los que sí están, y la cantidad de pruebas, y bien que mal, Armando, el conocimiento acumulado, ¿no? Con mucho dolor, con mucho sufrimiento en medio, pero bueno, vamos aprendiendo. Efectivamente, yo creo que se ha aprendido muchísimo, han aprendido de cómo manejar todo esto, pero al final de cuentas, si Estados Unidos continúa dejándolo en manos de los estados, el problema va a seguir, Carlos, porque eso es lo que han hecho. Desde el presidente Trump hasta ahora Biden han continuado insistiendo en que los gobernadores deben manejar su situación con el criterio y con las necesidades locales que ellos vean. La realidad es que los gobernadores tienen también muchos otros problemas, y esto no resulta, para muchos de ellos, sobre todo en los estados del sur, no resulta ser un problema tan grave. Y para que tengas una idea, 66 millones de personas que se niegan a vacunarse, no es que se hayan negado a tener la tercera vacuna, ni siquiera la segunda, ni siquiera la primera han tenido. Entonces, mientras este alto nivel de infección exista en Estados Unidos, y mientras las variantes como Delta u Omicron continúen avanzando, pues es muy difícil pensar que vamos a llegar a un nivel de normalidad pronto. Fauci hoy hablaba de que sería una cuestión de 3, de 4, de 5 o 6 semanas. Empiezas en 3, terminas en 6 semanas. La realidad es que no saben, no tienen ninguna idea, y están tratando de ver si le atinan en alguna de estas cuestiones. 176,000 contagios diarios quiere decir que pronto estaremos en algo así como 3 millones de infecciones nuevas por día en los Estados Unidos a mediados o al final de enero, Carlos. Y nos estaremos informando a través de tus reportes. Muchas gracias, Armando. Abrazo. Gracias, uno más fuerte para ti. Buenas noches. Muy buenas noches. Hacemos una pausa, no se vaya. Volvemos con la gallola navideña de Alfredo Domínguez Muro, o post-navideña, pre-año nuevo, el fútbol de estufa mexicano y el Boxing Day allá en el